Hola, buenas tardes. En el presente video les hablaremos sobre la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas. Somos el equipo número 4. Y en el presente video, mi compañera Cassandra y yo, su servidor de Noel, seremos los expositores. Además, nuestra compañera María fungirá como el apoyo. Como lo sabemos, las proteínas tienen distintas estructuras. La estructura primaria de las proteínas está relacionada con la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria está relacionada con sus hélices alfa y conformaciones beta. Pero ahora hablaremos un poco sobre la estructura terciaria de las proteínas, la cual es la disposición tridimensional global de todos los átomos en una proteína. Incluye aspectos de largo alcance en la secuencia de aminoácidos. La disposición tridimensional o localización de giros, incluidos los giros beta en la cadena, la dirección y el ángulo de estos giros están determinados por el número y la localización de aminoácidos específicos. Promotores de su formación, tales como puede ser la prolina, la pterina, la serina y la glicina. Las interacciones en las cadenas de las estructuras tridimensionales se les conoce como interacciones débiles. Algunas proteínas además presentan una estructura cuaternaria. Estas se dan proteínas que contienen dos o más cadenas polipeptídicas separadas, también conocidas como subunidades. Estas subunidades pueden ser diferentes o idénticas. El caso, por ejemplo, que tenemos aquí es la hemoglobina, que está compuesta de 4 subunidades, 2 cadenas o hélices alfa y 2 hojas beta. Las proteínas se clasifican en dos grupos principales, las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Las proteínas fibrosas presentan unas cadenas polipeptídicas dispuestas en largas hebras u hojas, mientras que las proteínas globulares se plegan en forma de globos o esferas. Las proteínas fibrosas constan mayormente de un solo tipo de estructura secundaria y su estructura terciaria es muy simple, mientras que las proteínas globulares contienen a menudo varios tipos de estructura secundaria. Las proteínas fibrosas son aquellas que dan estructura, soporte, forma y protección a los vertebrados, mientras que las proteínas globulares se encargan o son mayormente enzimas y proteínas reguladoras. Las proteínas fibrosas tienen propiedades como que confieren fuerza, flexibilidad o ambas cosas a la vez a las estructuras en donde se encuentran. Estas mismas proteínas fibrosas son insolubles en agua debido a su elevada concentración de residuos de aminoácidos hidrofóbicos presentes, tanto en el interior como en la superficie de estas proteínas. Estos aminoácidos hidrofóbicos pueden ser alanina, valina, metionina e isoleucina. Ahora empezaremos a hablar sobre ejemplos de las proteínas fibrosas. La primera proteína fibrosa de la que hablaremos es la alfa-queratina. Esta proteína ha evolucionado para poder soportar esfuerzos mecánicos. Está presente solo en mamíferos. Es casi todo el peso del cabello seco, lanas, uñas, garras, cuernos, entre otros. Las alfa-queratinas provienen de la familia de las proteínas de los filamentos intermedios. Otras proteínas de estas familias se encuentran en el citoesqueleto de las células animales. La hélice alfa-queratina es la misma hélice alfa-dextrogira que se observa en otras proteínas. Al principio de la década de los 50, Pauling y Crick sugirieron que las hélices de la alfa-queratina formaban una superhélice conocida como Quillet-Colli. Dos alfa-queratinas orientadas en paralelo se enrollan para formar una hélice superhelicoidal, aumentando su resistencia de modo similar a cuerdas trenzadas para formar una soga. La torsión de la hélice al formar esta estructura superenrollada explica la discrepancia entre los 5.4 Armstrong predichos por la hélice alfa de Pauling y Corley y los 5.15 Armstrong observados mediante la difracción de rayos X. El enrollamiento de las alfa-queratinas es levógiro, o sea, va en contra de las manecillas de reloj. El trenzado de dos polipépticos en hélice alfa es un ejemplo de una estructura cuaternaria. Los enlazamientos así se pueden encontrar en la miosina. Un cabello es una disposición de muchos filamentos de alfa-queratina formados por subestructuras. En las alfa-queratinas, los entrecruzamientos que se estabilizan en la estructura cuaternaria son enlaces disulfuro.
Ahora hablaremos del colágeno. El colágeno se encuentra en el tejido conjuntivo, como lo son el cartílago o los huesos. La hélice del colágeno es una estructura bastante única. Esta es levógira y tiene 3 residuos de aminoácidos por vuelta. Es súper enrollada y tiene una estructura terciaria y cuaternaria distintas. En el colágeno, el enrollamiento superhelicoidal es dextrógiro, en sentido opuesto a la hélice levógira de las cadenas alfa. Existen muchos tipos de colágeno en vertebrados, conteniendo 35% de glicina, 11% de alanina, 21% de prolina y 4% de HIP, 4-hidroxipolina, la cual es un aminoácido no estándar. Cabe recalcar que la gelatina es un derivado del colágeno. El estrecho empaquetamiento de las cadenas alfa de la triple hélice del colágeno proporciona más fuerza de tensión que las de un cable de acero. Las cadenas alfas del colágeno y las moléculas del colágeno de las fibrillas están entrecruzadas por enlaces poco habituales, en los que intervienen residuos de lisina y 5-hidroxilina. Un mamífero posee 30 variedades de colágeno localizados en diferentes tejidos. Algunos efectos genéticos humanos en estructuras del colágeno, como la osteogénesis imperfecta, que se caracteriza por anomalías en los huesos de los bebés, se debe al cambio de una glicina en las cadenas alfas de una proteína del colágeno por un residuo de cisteína o ceína, sustituyéndose un residuo de glicina en cada caso, pues se sustituye su estructura glicina XY que confiere al colágeno su estructura única. Ahora hablaremos de la fibroína de seda. Esta es producida por insectos y arañas. Sus cadenas polipeptídicas están mayoritariamente en conformación beta. La fibroína es rica en alanina y glicina, lo que permite un empaquetamiento compacto. Su estructura es flexible gracias a sus interacciones débiles. Sin embargo, esta no estira, pues la conformación beta ya es muy extendida. En las proteínas globulares, la diversidad de estructura refleja la diversidad funcional. En las proteínas globulares, los pequeños segmentos de las cadenas polipeptídicas se doblan o pliegan uno sobre otro, generando unas formas más compactas comparadas a las proteínas fibrosas que ya analizamos. El plegamiento ayuda a que las proteínas globulares lleven a cabo una variedad de funciones biológicas. Las proteínas globulares son usualmente enzimas, proteínas reguladoras, inmunoglobulinas, entre otras. Ahora hablaremos sobre una de las proteínas globulares más conocidas, que es la mioglobina. Los primeros avances en la comprensión de estructuras tridimensionales en las proteínas globulares se llevó a estudios de difracción de rayos X con la mioglobina. Estos estudios los analizaremos más adelante. Estos fueron llevados por John Kendrew en 1950, dando a conocer que la mioglobina es una proteína fijadora de oxígeno muy pequeña, de aproximadamente unos 16.700 daltones como peso. Se encuentra en las células musculares. Su función es almacenar y transportar el oxígeno en los músculos de contracción rápida. Solo tiene una cadena polipeptídica de 153 aminoácidos. Y cuando está unido a un grupo hemo, que es un hierro más 2, que es un grupo prostético, se convierte en la hemoglobina. La hemoglobina es la encargada de fijar el oxígeno en eritrocitos. Se encuentra con un grupo hemo idéntico, que es el que hace que se tenga un color rojo café en los músculos. La mioglobina es muy abundante en animales buzos, como lo son las ballenas, las focas o los cachalotes. Es tanta la cantidad que hay de hemoglobina y mioglobina en los músculos de estos animales que sus músculos, en vez de tornarse con un color rojizo, se empiezan a tornar con un color marrón. La estructura terciaria de la mioglobina. El esqueleto polipeptídico de las moléculas de la mioglobina está formado por 8 segmentos casi rectos de hélice alfa, conectados por giros, algunos giros beta. La hélice alfa de mayor longitud tiene 23 aminoácidos y la más corta solo 7. Todas son dextrógiras. En las regiones alfa helicoidales se encuentran más del 70% de los aminoácidos. El análisis por rayos X reveló la posición de cada grupo L. A partir de la molécula de la mioglobina se obtuvieron conclusiones importantes. Por ejemplo, la estructura debe gran parte de su estabilidad a su efecto hidrofóbico, posición de la cadena de aminoácidos. La mayor parte de los grupos R hidrofóbicos se encuentran dentro de la molécula de la mioglobina, lejos del agua. Y ya, sus grupos polares, -2, que son residuos de histidina, se encuentran en las superficies hidratadas. Esta es tan compacta
y en su interior solo caben 4 moléculas de agua. Por lo tanto, su núcleo es hidrofóbico y es muy común en las proteínas globulares. La deducción de la estructura de la mioglobina continuó algunas de las expectativas y a la vez introdujo algunos nuevos elementos de la estructura secundaria. Como predijeron Pauling y Corey, todos los enlaces polipeptídicos se hallan en trans. Ahora hablaremos sobre los grupos hemo, que están situados en la hendidura o bolsas de la molécula de la mioglobina. Tiene átomos de hierro que tienen 2 posiciones de enlace. Como lo podemos observar en la imagen, el grupo hemo está situado en el centro de la molécula de mioglobina. ¿Y qué función tiene este átomo de hierro? Pues bueno, además de ayudarnos a fijar el oxígeno, también nos da el pigmento rojo típico de la sangre. También se encuentran otros grupos de hemoproteínas biológicamente importantes, como lo es la hemoglobina, los citocromos, la catalasa y el óxido nítrico sintasa endotelial. En las etapas de determinación de la estructura de la mioglobina encontramos 4 pasos. Primero, genera patrones de difracción de rayos X a partir de un cristal de proteína. Posteriormente, los datos extraídos de los patrones de difracción se utilizan para calcular un mapa de densidad electrónica tridimensional. Después, las regiones con mayor densidad electrónica indican la localización de núcleos atómicos, para finalmente dar la estructura completa de la mioglobina. En este caso hemos estado viendo la del chacalote. El espectro monodimensional de resonancia magnética nuclear de una globina de un gusano marino. Aquí podemos ver el desplazamiento del hidrógeno de la globina, la cual es una estructura análoga de la mioglobina del chacalote. Podemos observar que el mayor se encuentra entre los valores de 0 y 2 partes por millón. Uso de la resonancia magnética nuclear bidimensional. En la imagen A se identifican 2 interacciones y sus identidades. En la imagen B, las 3 líneas dibujadas describen la interacción 2 entre un grupo metilo de la proteína y un hidrógeno en el hemo. En la imagen C, las múltiples líneas con las que se representa el esqueleto de la proteína representan una familia de estructuras consistentes. Las proteínas globulares tienen estructuras terciarias diversas. Cada proteína globular tiene una estructura específica y adaptada a su función biológica, pero todas comparten una similitud con la mioglobina. Todas tienen un plegamiento compacto y en todas hay una cadena lateral hidrofóbica. La estructura tridimensional de las proteínas globulares típicas se pueden considerar como un conjunto de segmentos polipeptídicos de hélice alfa y láminas betas unidos por segmentos de conexión. Para entender su estructura tridimensional completa, se necesita analizar sus patrones de plegamiento y se tienen que manejar nuevos conceptos. Los motivos, también llamados plegamiento o aún más raramente estructura supersecundaria, es un patrón de plegamiento reconocible que incluye 2 o más elementos de la estructura secundaria y las conexiones entre ellos. Un motivo puede ser muy simple. Un ejemplo es el lazo beta-alfa-beta, aunque también existen motivos de una estructura elaborada como el barril beta. Un motivo puede ser la estructura completa. Otro concepto que tenemos es dominio proteico. Es una parte de la cadena polipeptídica que es estable independientemente y que realiza una parte de la función. Los residuos con un poco más de unos centenares de residuos pueden formar 2 o más dominios. En una proteína con múltiples dominios, casi siempre cada dominio tiene una función distinta, tales como la unión de pequeñas moléculas. En la imagen observamos dominios estructurales en el polipéptido troponina C. Esta proteína de fijación de calcio asociada con el músculo representa 2 dominios de fijación de calcio separados, o podemos observar el de color azul y el color anaranjado. En patrones de plegamiento estables en proteínas encontramos que el efecto hidrofóbico aporta una gran contribución a la estabilidad de las proteínas. Cuando estas coinciden simultáneamente, las proteínas de las hélices A y lámina B se suelen localizar en diferente capa estructural. La conformación beta tiene máxima estabilidad cuando está en sentido de estrógeno. Segmentos polipeptídicos están apilados normalmente uno a otro.
Ahora pasamos a ver la estructura del colágeno. Siguiendo las reglas anteriores, es posible construir motivos complejos a partir de otros más simples, como con series de lazos beta-alfa-beta, dispuestos de forma que las hebras beta formen un barril, originando un motivo común muy estable denominado barril alfa sobre beta. Después de diversas investigaciones, se encontró que algunas proteínas o segmentos están intrínsecamente desordenados. Aún no se puede determinar la estructura de muchas proteínas, ya que éstas no se pueden cristalizar. Algunas de las proteínas que se logran cristalizar tienen un desorden. Hasta una tercera parte de las proteínas pueden estar desestructuradas y todos los organismos tienen al menos una proteína de esta clase. Estas carecen de un núcleo hidrofóbico y presentan densidad de residuos cargados de lisina, arginina, ácido glutámico y prolina, siendo esta la que tiende a alterar la estructura. El desorden facilita la función espaciadora de ciertas proteínas, teniendo una función enlazante. Otras actúan como recolectores de iones o moléculas pequeñas. Archivo PDB, o también conocido como Protein Data Bank en inglés, alberga en la actualidad datos de más de 100.000 proteínas. Sus datos suponen una enorme cantidad acerca de los principios estructurales, la función y evolución de las proteínas. En base a datos del SCOP2, es posible rastrear toda la información sobre proteínas en el marco de 4 categorías diferentes: relaciones proteicas, clases estructurales, tipos de proteínas y datos evolutivos. La hemoglobina contiene sus subunidades dispuestas en pares simétricos, que contienen cada uno una subunidad alfa y una subunidad beta. Por ende, podemos describir a la hemoglobina como un tetrámero o como un dímero de protómeros alfa y beta. La hemoglobina fue la primera proteína oligomérica de la que se determinó la estructura tridimensional. Conformada por 4 cadenas polipeptídicas y 4 grupos prostéticos hemo, de los cuales los átomos de hierro de estos se encuentran en estado ferroso. La globina, la parte proteica, se encuentra constituida por 2 cadenas alfa de 141 residuos y 2 cadenas beta de 146 residuos respectivamente. Puesto que la hemoglobina es 4 veces más grande que la mioglobina, fueron necesarios muchos más años de investigación, así como tiempo y esfuerzo, para resolver su estructura tridimensional. Fue entonces que por medio de análisis de rayos X, Max Perutz y John Kendrick y sus colaboradores en 1959 lo consiguieron. Las estructuras cuaternarias de las proteínas comprenden desde dímeros sencillos hasta grandes complejos. Muchas proteínas presentan múltiples subunidades polipeptídicas, desde 2 hasta centenares de ellas. Un multímero es una proteína con múltiples subunidades. Un oligómero es un multímero con solo unas pocas subunidades. Un protómero es una unidad de repetición estructural en este tipo de proteínas multiméricas, tanto si es solo una subunidad o un grupo de subunidades. Volviendo a los multímeros, si un multímero está constituido por unidades diferentes, la estructura global de la proteína puede ser asimétrica y bastante complicada. La mayoría de multímeros tienen subunidades idénticas o grupos repetidos de subunidades no idénticas, a menudo dispuestas simétricamente. Continuando con los motivos proteicos extraídos del SCOP2, la comparación de estructuras de proteínas pueden proporcionar mucha información acerca de la evolución. En la imagen podemos observar un diagrama estructural de la enzima alcohol deshidrogenasa de 2 organismos diferentes. Del lado izquierdo vemos bacterioferritina o citocromo B del Escherichia coli,
mientras que del lado derecho tenemos una hélice de 4 hojas beta, colagenasa 3, perteneciente al Homo sapiens, o mejor dicho, humanos. Ahora bien, se dice que pertenecen a la misma familia de proteínas. ¿Y por qué? Debido a que aquellas que presentan una similitud significativa en su estructura primaria y función son similares. Dentro de una misma familia de proteínas podemos encontrar una relación evolutiva fuerte. Una familia de proteínas puede encontrarse repartida en los 3 dominios de vida celular: bacteria, arquea y eucaria, sugiriendo así un origen muy antiguo. Otras familias pueden estar presentes en tan solo un número pequeño de organismos, indicando que su estructura apareció más recientemente. Dado el papel central de las proteínas en los sistemas vivos, las comparaciones estructurales pueden ayudar a esclarecer todos los aspectos bioquímicos, como lo es la evolución de proteínas individuales, hasta la historia de rutas metabólicas enteras.